las 9:08, las 9:08 en este gobierno de la mañana, Z101. ¿Qué carajo es? Presentamos, no sé de qué hablan. A continuación, el comentario de nuestra compañera Julieta Tejada. Lo diga en el aire. Muy buenos días, José Luis. José Luis, ¿tú vas al banco hoy? A pedir visa. Ah, a la embajada. A Ucrania. ¿A cuál de todas? A Ucrania. ¿A Ucrania? Ah, Solo tiene que decir que yo te mandé allá. Tiene que tener cuidado con los bancos, porque de ahora están los productos financieros. Y si tú tienes Siempre 10 habido. pesos y sacas 10, y de los 10 va y mete, hace un negocio y tiene que meter 12, entonces tú te pones un movimiento de 22 pesos y tú lo que tienes son 10 pesos. pero ya le Entendí explicó, tu ya le punto, explicó, él no va para el banco, él Entendí va a tu punto. buscar Tienes que tener visa. cuidado con los movimientos. Yo lo entendía a la perfección. Y hay que tener cuidado con los viajes, porque salió también que una persona viajó en 3 años 17 veces. Yo me asusté, yo empecé a contar los viajes. Y dije, ay, Dios mío. Bueno, Eso es bueno, señores, Y esto es ilegal. Ojalá ahora. yo. Y los Mi productos financieros que van desde una tarjeta de crédito, tarjeta de débito hasta cualquier cosa. mis Dejemos a Julieta saludos, iniciar. mis buenos días para don Bienvenido Rodríguez Durán, Bienvenido Rodríguez León, doña Isabel Rodríguez, y con ellos pues a todo ese formidable equipo de personal técnico y de producción que cada día hacen posible este gobierno de la mañana. Los buenos días junto a mi abrazo lleno de afecto, cariño y mucho respeto y admiración para usted, don Álvaro Albelo. Mis saludos para todos mis compañeros aquí en cabina. Los buenos días al país. Miren, señores, doña Ligia Amada Melo, todos la recuerdan, fue ministra de Educación y ha sido una maestra de larga data. Toda su vida se ha dedicado a la enseñanza. Pues ha dicho que el problema de fondo que hay en la calidad o en la baja calidad de los maestros y que se ve reflejada en los diferentes concursos de oposición, por lo menos en los últimos 2 concursos de oposición que se han realizado, que ha realizado el Ministerio de Educación para elegir a los maestros y maestras que van a ocupar las plazas disponibles en el sector público, en el sector de la educación pública, se debe a que las universidades que los están formando, o sea, donde se están formando estos maestros y maestras, no están cumpliendo con los requisitos establecidos en la ordenanza del 2015, que fue emitida incluso por ella cuando estuvo al frente de ese ministerio, la ordenanza 0915. Exacto, 0915, emitida en el 2015. Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, que fue donde ella estuvo. Exacto, sí. Y que es el que tiene que ver que con rige las el sistema de universidades. universidades. Así es, gracias por la aclaración, Rosendo. Ella plantea que esos filtros que se establecían en esa ordenanza para a todas aquellas personas que tenían interés en ingresar a las universidades a estudiar magisterio, pues no se están cumpliendo. De hecho, dice que no se están cumpliendo no desde ahora, sino desde hace mucho tiempo atrás, porque ella incluso dijo que las universidades le plantearon luego a doña Alejandrina Germán que le flexibilizaran, en el sentido de que al ser tan riguroso estos filtros que establecía esa ordenanza, bueno, pues entonces las universidades estaban perdiendo clientes, perdiendo personas que por miedo o porque no cumplían con todos los requisitos, entonces pues no podían ingresar a las escuelas de magisterio de las diferentes universidades. Entonces, ella plantea que real y efectivamente al día de hoy, ya varios años después, al no poderse aplicar esa ordenanza que, bueno, establecía unos estándares diferentes, porque todos sabemos que el que va a estudiar magisterio no es una persona, digamos que común y corriente. Tiene que tener algunas actitudes que le permitan, tiene que tener algún nivel de cognitivo,
tiene que tener un nivel Ay. también de inteligencia. Son unos requisitos, un perfil Hay con países- un estándar más alto que quizás el que va a estudiar contabilidad, Hay sin países- denostar la carrera ni a los contadores. Hay países, Julieta, y entre ellos uno de los que más alto sale en el informe PISA, por cierto, Finlandia, donde solamente los mejores estudiantes pueden aplicar para estudiar magisterio. Hay que ser de la excelencia como estudiante para Bueno, poder llegar a ser maestro. Eso es lo que resulta entonces en que sea la mejor educación del mundo prácticamente. Y recordemos, Exacto. y O sea, recordemos, buenos profesores Bien pagos. Claro. propician buenos estudiantes. Así es. recordemos todos que eso es más complejo de ahí. Es que hay una muy mala formación académica en el bachillerato. Tenemos demasiadas deficiencias. Justamente PISA, en matemáticas y ciencias, y lo que es la lectura comprensiva, nos quemamos. Pero una en forma- República Dominicana. Pero una forma Entonces, de dar ese salto adelante, de atacar esa mala formación de bachillerato que mencionas, Jesús, es tomar de la excelencia de lo que hay, de lo que haya, y buscar en ella la posibilidad. Mira que hablo de la posibilidad, no la certeza. No hay certezas en la acción humana. Buscar entonces que sean esos atraídos al servicio magisterial por el buen pago, por el prestigio, por la formación permanente. Un criterio, y te paso, Julieta, para no alargarme, una demostración de que hay que elegir lo mejor hasta del peor grupo humano, y con eso se avanza. ¿Tú sabes cuál es, mi estimado Jesús? ¿Tú sabes cuál fue la primera policía australiana? ¿Tú sabes cómo se formó la primera policía? Australia era una colonia penal. Mandaban los presos más malos de Inglaterra, porque estaba tan lejos que no iban a volver. La primera policía de esa nación se hizo con los presos de mejor comportamiento. Y de ese criterio, 200 años después, mira la sociedad que ha surgido. Entonces, yo creo que hay que tomar lo mejor de lo que hay, con todos los defectos que tenga, y por ahí iniciar entonces una cultura de excelencia de lo que está describiendo Julieta. Para algún día, señores, si no formamos los formadores, a los estudiantes no podemos pedirle magia. ahí es que hay que invertir. Eso es así. Entonces uno se pregunta, pero bueno, si a raíz del Pacto por la Educación que se firmó en el 2013, producto de la aprobación del 4% para la educación, donde se suponía que uno de los pilares de ese pacto educativo era obviamente elevar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, la parte que tiene que ver con los encargados de ese proceso de enseñanza, en lo que tiene que ver con la enseñanza, que son los maestros y la maestra, y entonces en el proceso también de aprendizaje, que es el que recae en los estudiantes, y dar como producto, como consecuencia de esto, pues mejores estudiantes de mayor calidad, mejor preparados, etcétera. Entonces, si eso se acordó, si se emitió esta ordenanza precisamente para garantizar que los estudiantes reciban una enseñanza de calidad, que sabemos que la enseñanza como tal de calidad no es exclusiva del nivel de los maestros, tiene también mucho que ver con los contenidos, con los currículos, pero obviamente que los maestros juegan un rol fundamental, porque el maestro es quien lleva la carga de la enseñanza, es quien tiene que desarrollar aquellas técnicas, tiene que transmitir esos conocimientos de manera adecuada a los estudiantes. Entonces, si se decide establecer estos filtros, estos requisitos para garantizar precisamente esto que estamos hablando, entonces no veo por qué las universidades no lo están cumpliendo. Entonces mi pregunta sería, 7 años más tarde, estamos, señores, en el 2022 y eso se emitió en el 2015. Entonces, 7 años más tarde, mi pregunta es, ¿quién se ocupa de que esa ordenanza se cumpla? ¿Quién se ocupa de supervisar a las universidades? El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Entonces, algo ha fallado ahí en ese ministerio. Los que han estado ahí durante estos 7 años que han transcurrido desde el día en que se emitió esa ordenanza, bueno, definitivamente que parece que no han hecho su trabajo.
o sencillamente han sucumbido ante los intereses de las universidades. Y eso es todavía mucho peor desde mi punto de vista. Es muchísimo más grave que el sistema educativo superior del país, que está llamado a regular a las universidades, que está llamado a que las universidades cumplan con las normativas que emite ese organismo rector del sistema de educación superior en el país. Entonces que al final pues acceda a los intereses, o se una a los intereses de las universidades privadas, que en su mayoría pues sabemos que es un negocio y que son al final de cuentas económicos, y de hecho no lo han ocultado, lo han dicho y ha trascendido que el problema de las universidades es que entonces cuando el estudiante llega a la universidad y se va a inscribir en la escuela del magisterio para estudiar magisterio, entonces le dicen que hay que pasarle estos exámenes, estas pruebas, y entonces deciden no ingresar. Y eso entonces se reporta en, digamos que, en pérdida para las universidades, porque baja la matriculación. Entonces es mucho más grave esa situación. Pero en este contexto en el que nos encontramos, yo hago un llamado de nuevo, porque ya lo hice hace unos días que hablé sobre el tema, al Consejo Económico y Social. Se ha pedido que se retomen los diálogos sobre el Pacto por la Educación. Entonces vemos que el Consejo Económico y Social está llevando a cabo muchos debates que se han determinado que son prioridad para el país. Muy bien, lo entendemos, pero la educación también es prioridad para el país. La educación debe ser la prioridad número 1 para el país. Entonces yo pienso el presidente o director de ese Consejo Económico y Social, el profesor, porque fue profesor muchos años y rector de la Universidad INTE, don Rafael Toribio, anunció en enero que se iban a retomar esos debates. ¿Qué ha pasado? Vuelvo y le pregunto a mi querido rector, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no se está discutiendo el Pacto por la Educación en el CES? Nosotros esperamos que eso entre en la prioridad del Consejo Económico y Social. Llévatelo, Cundo.